Gracias por sintonizar Clima Electoral. Estamos en la recta final para llegar a la segunda vuelta electoral entre los partidos Unidad Nacional de la Esperanza UNE y el Frente de Convergencia Nacional FCN Nación. Hoy nos encontramos en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en la 13 calle 7-65 de la zona 9. En esta ocasión tengo de invitados al doctor Jafet Cabrera, candidato a la vicepresidencia para acompañar a Jimmy Morales, y al licenciado Adín Maldonado, diputado electo del mismo partido. Antes veamos sus perfiles políticos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Clima Electoral y dirigirse a todos los guatemaltecos. ¿Qué fue lo que lo hizo tomar a usted la decisión, doctor, de ser el compañero de fórmula de Jimmy Morales? ¿Cómo se dio ese acercamiento y cómo llegó a tomar la decisión? Bien, Jimmy me había hablado hacía 2 años y medio. En mi trayectoria yo he sido político académico y en varias oportunidades me habían hablado para que participara en la política nacional. Sin embargo, hemos tenido el concepto los académicos que la política es sucia. Y realmente la política no es la sucia. Hay individuos que han hecho sucia la política. Y en este momento que Jimmy me habla, le digo que no tengo ningún interés de participar porque dirigía un posgrado de oftalmología, ya pensando en mi retiro como profesional de la medicina. Estaba acompañando a un gran médico guatemalteco, Rudy Gutiérrez, en ese posgrado y atendíamos estudiantes latinoamericanos, mexicanos, de Centroamérica, y tenía ese compromiso con el país para seguir formando personal capacitado para enfrentar la problemática de salud del país en el tema ocular. Entonces viene Jimmy y le dije que no aceptaba, pero en este año, en el mes de marzo, me dice Jimmy: Jafet, aceptame. Tú tienes una gran trayectoria política, tú tienes gran trayectoria administrativa, académica, en el sentido de la salud y la educación, y un hombre como vos sería de mucho provecho para Guatemala. Y le dije: Jimmy, perdóname, pero yo no tengo pisto para participar en política. Y me dijo: yo tampoco. Hagamos y caminemos juntos un rumbo diferente de la política. Y por eso le acepté. Finalmente, entonces, le comento que tomo la decisión y le digo, cuando Jimmy me dice: no tenemos dinero los dos, hagamos una política diferente, arrancamos de cero en las encuestas y nadie pensó que nosotros podíamos llegar a donde estamos. Y es que esa es mi próxima pregunta. El día que usted tomó la decisión, sin saber que no tenían dinero, ¿se imaginó que llegarían ustedes a una segunda vuelta y que podría llegar a sentarse usted a la presidencia? Estamos ya solo unos días del 25 de octubre, que es una gran posibilidad hasta el momento. Bien, yo cuando me he metido a proyectos siempre han sido positivos. Gané elecciones académicas, muchas elecciones. Yo fui dirigente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, fui dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, estuve en gestas libertarias en la época del 62, en aquellas manifestaciones de marzo y abril, porque la gente estaba cansada de los golpes de Estado. O sea que hemos tenido una participación política y cuando me he metido he hecho las cosas positivamente. Y sin embargo no me imaginé de llegar a la posición en que estamos, pero le dije a Jimmy: vamos a sentar un precedente. A mí me conoce mucha gente académica, a mí me respeta mucha población por lo que yo he hecho como líder en el deporte y después en la academia, y le dije: hagamos las cosas diferentes. Y creo que nos llegamos a complementar. ¿Cuál será su aporte desde la vicepresidencia a un posible gobierno de Jimmy Morales? Bueno, yo creo que nosotros, como le dije anteriormente, no solo nos complementamos en el aspecto eminentemente proselitista de decirle a la población lo que tenemos que hacer para cambiar el país, sino que también tenemos coyunturas. Él es un administrador de empresas, yo tengo una maestría en administración y planificación, y creo que el conocimiento que me ha dado haber dirigido varios hospitales, estuve trabajando en el Seguro Social, llegué a desempeñar los de los puestos más altos en el Seguro Social y haber administrado la universidad, que es un componente específico del pueblo de Guatemala donde la intelectualidad actúa, no es fácil, es complicado. Pero fuimos transparentes en ese proceso, manejé millones de quetzales
Y a los 8 meses de haber dejado la rectoría yo obtuve mi finiquito, lo cual la gente lo puede escudriñar y pueden ver nuestro pasado, tanto el de Jimmy como el mío. En conclusión, nosotros nos vamos a complementar para que la transparencia de este país realmente se haga efectiva. Y en clima electoral, pues también le damos espacio a los diputados que llegarán al Congreso de la República. Nos acompaña Adín Maldonado, ha sido electo por FCN Nación como diputado. ¿Sabe usted, Adín, los problemas que enfrenta el país de llegar también a un Congreso de la República no muy bien visto por todos los guatemaltecos por el tema de corrupción? Pero ¿qué hará usted desde el Congreso para cambiar esa percepción que tenemos nosotros de esta entidad? Yo creo que hay muchas cosas por hacer, hay que dignificar nuevamente el nombre del diputado. En la Constitución se habla de dignatarios de la nación y hoy pues son mercenarios de la política, gente que durante años han luchado únicamente por sus intereses personales y hay que dignificarlo y el primer paso es cumplir con lo que dice la Constitución Política de la República y cumplir con todas las obligaciones que manda. Hay que trabajar y mentes frescas y mentes que tengamos una visión de Guatemala diferente. Creo yo que vamos a poder hacer cambios importantes en Guatemala. ¿Apoyará usted esta reforma de la ley electoral y los partidos políticos en tema de la reelección de los diputados? Bueno, el tema de la reelección hay que ser puntuales y eso no es un tema de la ley electoral y de partidos políticos, ya que ahí solo se maneja el tema de funcionamiento de los partidos políticos y comités cívicos. Ese es un tema que se tiene que reformar a nivel constitucional y poner esa limitación ahí. Para ello hay que llamar una Asamblea Nacional Constituyente y hacer las reformas que si la sociedad civil está con que esa reforma tiene que pasar, yo con mi voto pues lo voy a apoyar. Pero sí está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso tiene que ir de la mano con reformas a los partidos políticos y que los partidos políticos no sean de cartón, sino que realmente funcionen, porque actualmente el partido político no representa los intereses de sus afiliados, entonces por eso vemos que cualquiera es candidato presidencial, entonces hay que cambiar esa forma e institucionalizar los partidos políticos. Llegó la hora de la primera pausa en clima electoral. Al regresar tendremos muchísimo más en clima electoral. Durante mis años de apoyo social, he visto a muchos niños trabajando, porque la necesidad de sus padres los obliga a trabajar en lugar de estudiar. Yo conozco los problemas del área rural, porque nací en el interior del país. Por eso, sé lo que hay que hacer para cambiar el asadón por el pizarrón, con programas que mejoren la educación y la salud, que deben de ser gratis pero con calidad, porque lo más importante es actuar con hechos. Sandra Presidenta, vota UNE. Cofisa Corredores de Seguros te ofrece la mejor asesoría para adquirir un seguro, ya sea médico, de vida o para tus bienes. Actualmente es posible contratar un seguro con todas las garantías por múltiples vías, incluso sin salir de casa. Llama a Cofisa a los teléfonos que aparecen en este momento en pantalla, ya que te atenderán durante las 24 horas del día. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. Si necesita transporte rápido y seguro, solo hay una forma. Aeroservicios, la flota de helicópteros más modernos y confortables para altos ejecutivos y personal clave de su empresa. Certificados por Aeronáutica Civil con todos los estándares de seguridad y estricta inspección semanal. Aeroservicios, vuela rápido y seguro. Estamos de regreso en clima electoral. Esta noche estamos conversando con el doctor Javed Cabrera. Él es candidato a la vicepresidencia de Guatemala por el partido FCN Nación. Doctor, siendo usted vicepresidente, o de llegar a ser usted vicepresidente, ¿en qué enfocará usted su trabajo hacia el pueblo de Guatemala? ¿Cuáles serán sus prioridades?
Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un gran problema. Hay una crisis económica en el país. Se está hablando de una aprobación de un presupuesto totalmente desfinanciado. Si se dejara el presupuesto que actualmente el Congreso ha planteado, que es de 72.000 millardos, y el Congreso no lo aprueba, el déficit sería de 5.000 millardos. Si lo aprueba sería de 2.000 millardos. Y además de esto, si aprueban solo 53 millardos, la situación es grave para el país. El problema de la salud está en crisis severa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Refundar un presupuesto. La refundación, la palabra representa que hay que componer todo el daño que va a tener el presupuesto para implementarlo con políticas. De otra manera, si no vemos estos dos grandes temas, por supuesto que hay otros problemas serios. Ahorita estamos hablando del desastre del Cambray, que nuestra pobre gente que sufre esos problemas de la naturaleza, pero que es parte de un proceso poco planificado de los gobiernos de hace 500 años, que no han tenido la capacidad de implementar políticas y estrategias de desarrollo que vayan a solucionar esa problemática, no solo de vivienda, de educación, de salud, que son las que a la postre van a dar por lo menos un respiro de tranquilidad en el índice de desarrollo humano. Nosotros en los medios de comunicación y también como guatemaltecos, en gobiernos anteriores hemos percibido que existen dos grupos dentro del gobierno, el de la vicepresidencia y el de la presidencia. ¿Se dará también en el próximo gobierno de quedar ustedes electos el próximo 25 de octubre que trabajen como bandos distintos? Ese sería el peor error administrativo. Para administrar hay que tener los círculos de administración. Están los ministros, están los directores generales y están los jefes de dependencia más bajos. Conozco de administración y creo que si uno solo se enfoca en hacer reuniones ministeriales, va a estar equivocado. Hay que oír todos los estamentos de la administración pública, pero si el presidente toma rumbo diferente, las cosas no van a funcionar. Hablando de fortalezas y debilidades, ¿cuál cree usted que es la fortaleza y la debilidad de FCN Nación? La fortaleza, que es un partido nuevo, que nadie conocía, que no tiene compromisos económicos con nadie de los estamentos de este país, que han dirigido los destinos a través de dar grandes cantidades de dinero que después se los recobran con compras verdaderamente deficientes para que se embolse el 40% de esa compra y retribuir a aquel empresario o a aquel individuo que le dio el dinero al partido. Esa es una gran fortaleza que tiene el partido, que es nuevo, que no tiene compromisos. Las debilidades es que no teníamos organización legal en muchos departamentos, en muchos municipios. Pero un alcalde del departamento de Jutiapa, cuando me reuní con varios alcaldes que nos están dando el apoyo sin pedir ninguna prebenda, porque hemos dicho, no vamos a hacer alianzas partidarias, vamos a hacer alianzas con el pueblo de Guatemala. Y el pueblo de Guatemala son los alcaldes que tienen un liderazgo. Y estos alcaldes, él me decía, ¿realmente ustedes están cambiando la historia de este país? Esto no es normal, esto es de Dios, dijo, porque solo un ser supremo pudo haber llevado a ustedes a donde están. Fíjese, me dijo, que en mi pueblo yo gané con 4.000 votos. Y ustedes sin tener fiscal, sin tener organización, sin tener candidato, sacaron 2.000 votos por encima de todos los partidos que existían en mi municipio. Esto es algo que está cambiando. Entonces, esas han sido las fortalezas que tuvimos y en el sentido del triunfo, pero la debilidad era no haber tenido una organización. Pero a la postre yo creo que los resultados nos han dado una positividad que creo que va a ser reconfortante para el pueblo de Guatemala. ¿Qué harán ustedes con los alcaldes, digamos, que no, en dado momento no decidieron apoyar a FCN Nación, sino que se fueron con sus opositores, con la Unidad Nacional de la Esperanza, con la UNE? ¿Tendrán ustedes preferencia con los que sí los apoyaron? De ninguna manera. Nosotros obtuvimos el triunfo en 3 alcaldías en todo el país, de 338 municipios que cuenta Guatemala. Y hemos dicho, vamos a empoderar el poder municipal. Es la única manera de solucionar los problemas del país. En salud, la regionalización, para que los alcaldes se compenetren en conjunto con el Ministerio de Salud,
a desarrollar proyectos y programas que estabilicen a la población. Primero, haciendo diagnóstico de cuántos se enferman, de qué se enferman, empoderar a las municipalidades, a los alcaldes y en general a todos. No importa que hayan apoyado a uno o a otro sector. Nosotros, si gobernamos, les vamos a dar prioridad a los alcaldes con los fundamentos que ellos tienen de ejecutar los 5 ejes de su presupuesto. Uno es constitucional, los otros se dan dependiendo del municipio, de la cantidad de habitantes, de la cantidad de aldeas, de la cantidad de caseríos. Hay una serie de estamentos que distribuyen el presupuesto municipal y ahí vamos a actuar. Así es que a todos por igual. ¿Hasta dónde quiere llegar usted políticamente? Yo creo que la juventud que empieza en política tiene que soñar tenemos que soñar con ser hombres de Estado. Y para ser hombres de Estado tenemos que pasar por muchos puestos políticos y de momento pues me gustaría pues conformar ciertos puestos claves dentro del Congreso y pues ya Dios dirá en qué voy a estar en un futuro. Dentro del Congreso, ustedes con 11 diputados que asumirán en el próximo periodo, ¿cómo lucharán contra esa gran oposición que tienen del líder y de la Unidad Nacional de la Esperanza? Porque ellos podrían formar el bloque más grande del Congreso en la decisión de aprobar o no alguna ley o de aprobar o no el presupuesto del 2017, que sería cuando ustedes ya estén como FSN Nación dentro del Congreso. Bueno, alguien con 2 dedos de frente, o algún diputado con 2 dedos de frente, tiene que entender que la política en Guatemala ya cambió. Tenemos una sociedad civil altamente activa, que si las reformas que el país necesita, que no es solo la ley electoral y de partidos políticos, tenemos a la ley de compras y contrataciones, ley de comisiones de postulación y así la misma ley orgánica del Congreso, que si el diputado va a pensar, o las diferentes bancadas va a pensar que la sociedad civil no va a tener el ojo puesto en los diputados, los movimientos Justicia Allá, Renuncia Allá, después de Semana Santa, van al Congreso si no nos ponemos a trabajar. Hay una gran responsabilidad legislativa, no solo de la bancada FSN Nación, sino de todas las bancadas. Entonces, pues la invitación es a que nos pongamos a trabajar por Guatemala y que los consensos que se hagan dentro del Congreso de la República sean consensos que sean sobre la mesa, acuerdos sobre la mesa y que sean pro Guatemala. Gracias. Nuevamente la pausa en clima electoral. Al regresar vamos a conocer también qué propuestas tendría el doctor Jafet Cabrera desde la vicepresidencia con los diputados hacia el Congreso de la República. Volvemos. Durante mis años de apoyo social, he visto a muchos niños trabajando, porque la necesidad de sus padres los obliga a trabajar en lugar de estudiar. Yo conozco los problemas del área rural, porque nací en el interior del país. Por eso, sé lo que hay que hacer para cambiar el asadón por el pizarrón, con programas que mejoren la educación y la salud, que deben de ser gratis, pero con calidad, porque lo más importante es actuar con hechos. Sandra Presidenta, Vota UNE. Una herramienta indispensable. Estableció el estándar. Es un muy cómodo avión para viajar. La facilidad de volar. Toda la aviónica. La aeronave. El paracaídas. La diferencia entre el Cirrus y otras avionetas es que es un paquete completo a disposición. En el Cirrus yo sé que tengo la máxima protección. Queremos que nuestros aviones sean los más seguros. Así los diseñamos. Es siempre nuestro principal objetivo. Queremos que la gente esté segura. Y yo dije, si tuviéramos un avión como este, iría contigo a cualquier parte. Yo no manejaría un carro sin bolsa de aire y jamás volaría un avión sin paracaídas. Le da al piloto tanta información que te sientes tan seguro y tan salvo que te da el sentimiento de confianza en tu habilidad de volar. Nos aseguramos de hacer nuestros aviones fáciles de volar para que se ajusten a una amplia gama de niveles de pilotos. Queremos que más gente pueda volar y más gente disfrute los beneficios de la aviación personal.
Cofisa Corredores de Seguros te ofrece la mejor asesoría para adquirir un seguro, ya sea médico, de vida o para tus bienes. Actualmente es posible contratar un seguro con todas las garantías por múltiples vías, incluso sin salir de casa. Llama a Cofisa a los teléfonos que aparecen en pantalla, ya que te atenderán durante las 24 horas del día. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. El tiempo pasa rápido, estamos en el último bloque de Clima Electoral en una interesante conversación, doctor Cabrera. Desde la vicepresidencia, pues también son múltiples trabajos los que tiene que realizar, muchos problemas que tiene ahorita nuestro país, Guatemala, pero lo primero que usted haría de llegar a la vicepresidencia en resolver en tanto problema que tenemos, ¿qué sería? Bien, primero en resolver la problemática del presupuesto. Esto ha amarrado a muchos gobiernos. Lamentablemente, el Congreso de la República no ha desempeñado su papel que le corresponde. Sabemos de la corrupción que ha entrado en el Congreso y ahora que la auditoría social está presente, debe tomarse muy en consideración lo que sucede en el Congreso. El Congreso de la República, nosotros vamos a tener 11 diputados, pero si ustedes ven el pasado reciente, los que tuvieron mayoría, cuando gobernó la UNE, se opuso el PP. Cuando gobernó el PP, se opuso la UNE y líderes. En aspectos probablemente de figura, porque al final, cuando eran cuestiones de Estado, de desarrollo social, ahí se unían. Entonces nosotros estamos viendo, al igual que vamos a trabajar con los alcaldes, con el sector del legislativo, que tendrán que cambiar su actitud. Guatemala no va a cambiar si los guatemaltecos no cambiamos. Y tiene que principiar ese cambio estructural en la presidencia, en el legislativo y en el Poder Judicial. Solo dando el ejemplo nosotros, los guatemaltecos, vamos a cambiar. Porque también la población guatemalteca tiene una gran responsabilidad en este momento histórico del país para que recompongamos el daño que le hemos hecho y la crisis en que se ha establecido. Prioridad 1, establecer un presupuesto que corresponda a las necesidades básicas del país. ¿Y cómo lograr esa aprobación del presupuesto? FCN Nación, con 11 diputados, como usted bien dice, luchar ante una oposición que es una marea total dentro del Congreso. ¿Cómo negociar con todos estos diputados? Porque realmente lo que se hace es una negociación con ellos para que puedan llegar a aceptar y pasar el presupuesto. Sí, en este momento los que van a aprobar el presupuesto son los que están. El FCN entra a funcionar hasta el próximo año con 11 diputados. Pero independientemente de ello, yo creo que es responsabilidad de los guatemaltecos. Los diputados ya se dieron cuenta que ellos están en la mira de la población. Si no cambian su actitud, el presupuesto lo deben de aprobar. Pero si no lo aprobaran, no vamos a entrar en negociaciones sucias. Ellos tienen que responder a las transferencias específicas que se soliciten de parte del Ejecutivo, porque de otra manera, como todo el mundo ha dicho, en enero no va a haber para pagar sueldos. La población se tiene que dar cuenta dónde está la responsabilidad. El Ejecutivo es el órgano director de la orquesta, pero si dentro de la orquesta el Legislativo falla, ellos tendrán que ser responsables del daño que le hagan al país y que eso ya no queremos. No queremos dar vuelta en U, regresar al pasado, sino que ver el presente con un eje productivo de desarrollo social que realmente responda a esas necesidades sentidas de la población guatemalteca. ¿Qué piensan ustedes de sus contrincantes, Sandra Torres Casanova y Mario Leal? Bueno, los respetamos, pero no compartimos los criterios que han tenido, porque ellos ya gobernaron, han tenido el momento histórico de transformar las leyes y no lo han hecho. Consideramos que las propuestas que hagan están sustentadas en cosas que no realizaron. Nosotros, el futuro va a decir el legado que le vamos a dar al pueblo de Guatemala. ¿Cómo elegirán ustedes, Jimmy Morales y usted, doctor, a los integrantes de su gabinete? Tenemos ya un listado enorme, pero hemos pedido a los hombres notables de este país. Estuve en un foro de la Cámara de Turismo
¿Y qué les dije cuando ellos me decían? Es que no se toman en cuenta las características de la Cámara, ni permiten los gobernantes que esto se haga a través del expertise que tenemos. Y me decían, políticamente nombran a alguien que no conoce de turismo, y ese ha sido el fracaso. Entonces les dije, señores, ustedes que son los expertos, propóngannos a las personas idóneas para desarrollar el turismo de este país. Y solo así, ustedes van a tener la gran responsabilidad desde adentro de hacer las cosas cambiar. De lo contrario, nosotros conocemos de muchas áreas, pero no somos expertos en todo. Y de esa manera vamos a escoger a los diferentes ministros para que realmente se haga un cambio en el país. ¿Qué opinión le merece a usted de lo que resta y lo que ya gobernó, digamos, ¿verdad?, el presidente Alejandro Maldonado, el gobierno en sí de Alejandro Maldonado? Bueno, yo creo que va a tener tan poco tiempo que no va a poder demostrar las capacidades que un hombre que se ha dedicado a la política como él y que ha demostrado ser un hombre correcto, honesto, el tiempo no le dará el que la historia lo juzgue, porque es muy corto. Por muchos cambios que haga, la planificación no es para 2 meses, para 3 meses. La planificación del país debe ser para 50 años. En una oportunidad, siendo rector, me invitaron a Australia a conocer los cultivos, la producción agrícola y la producción ganadera de Australia. Y estuve en una población de 4,000 habitantes y las carreteras tenían 8 carriles de cada lado. Y les dije yo, pero si solo tienen 20 carros en este pueblecito porque es de cultivos, ¿cómo hacen una carretera de 8 carriles de cada lado? Estamos planificando para el año 3,500, me contestaron. Y eso es lo que nos falta en Guatemala. Planificación. Planificación. Vamos a cerrar nuestro programa con la siguiente pregunta. ¿Por qué está tan seguro que el próximo 25 de octubre ustedes serán los ganadores de la presidencia y vicepresidencia de Guatemala? Bien, una pregunta difícil, pero consciente. Creemos que el pueblo de Guatemala despertó. Creemos que el pueblo de Guatemala va a escoger a una mejor opción. Nos han conocido por nuestra trayectoria pasada. Nunca nos hemos servido del gobierno. Hemos ganado lo que tenemos con el sudor de nuestra frente. Y le pedimos al pueblo de Guatemala que este 25 de octubre cambiemos la historia política del país para que no se repita más gastos de dinero innecesarios en campañas que solo detractan la productividad del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Clima Electoral. Muchas gracias y esperamos que la población el 25 lleguen todos a las urnas, porque todos somos responsables de cambiar el país. No voto en blanco, no voto en nulo, porque lo único que hacen es demostrar que no quieren el cambio para el país. Gracias. Llegamos al final del programa. No se pierda el próximo miércoles, donde estaremos conversando con la licenciada Sandra Julieta Torres Casanova, que busca ser la primera mujer en llegar a ser presidente de Guatemala. Recuerde seguirnos en las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla y estar actualizado de lo que ocurre en el clima electoral de Guatemala.